Hola divinos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Briela, soy artista visual y los invito a charlar de temas específicos a propósito de las obras que voy creando, mientras comparto imágenes de mis procesos. En ocasión del Día de los Enamorados, les hablaré de mi obra sobre el romance entre dos dioses de la mitología etrusca, Turan y Laran. Antes de contarles sobre estos seres maravillosos, no puedo evitar abordar mi fascinación por Etruria, una civilización que habitó parte de Italia entre los siglos X y I a.C., donde las mujeres eran mucho más libres en comparación con otras culturas contemporáneas. Eran valoradas como indispensables para el crecimiento de la riqueza cultural. No ocupaban cargos de poder, pero en la vida cotidiana estaban a la par del hombre. No estaban atadas a la casa, ya que participaban de los eventos públicos y podían salir sin acompañamiento a caballo. Incluso sabían leer y escribir, y se ha registrado que algunas tenían sus propios negocios. Llevaban tanto el nombre de su familia de nacimiento como el de la familia en que se casaban. El arte etrusco es prueba de la importancia que se le daba al amor de pareja y cómo ambas partes se trataban dulcemente. Un claro ejemplo es el famoso sarcófago de los esposos, donde la mujer y el hombre yacen juntos tiernamente enamorados. Entendiendo esto, es más fácil introducirnos a la relación entre los protagonistas de esta historia. Turan es la diosa del amor, la fertilidad, la belleza y la vitalidad. Es a quien, aún en la Italia actual, bajo el nombre de Turanna, se le pide amor correspondido, ayuda para una sana relación de pareja o la posibilidad de concebir un bebé. Siempre está rodeada de sus palomas y cisnes, alados, suaves y tiernos, tal como ella. Sin duda alguna, esto enamoró perdidamente a su esposo Laran. Laran, a pesar de ser el dios de la guerra, es un ser protector y pacífico, muy querido por todos los etruscos por la defensa de sus territorios y su poder de lograr la convivencia entre las comunidades y dentro de cada una de ellas. Obviamente, esa gran fortaleza y bondad no pasaron desapercibidas por Turan, quien rápidamente se enamoró también. Ambos están muy ocupados defendiendo al pueblo, pero saben cómo mantener la llama encendida. Logran un equilibrio entre la compañía y su espacio personal, lo que hace que cada momento juntos tenga gran importancia. También han sido vistos en muchas ocasiones juntos socializando con otras deidades y seres. Esos momentos están retratados en muchas obras de arte y objetos de distintos usos, pero por sobre todo en espejos de bronce, en los que me basé para realizar esta obra. Quise recrear cómo sería la interacción entre Turan y Laran como pareja. Una diosa que es hechizada por el amor de su esposo, como si de su propio poder se tratara, y un dios que deja atrás su escudo y baja la defensa para mostrar su cara más dulce, únicamente reservada para ella. El color que elegí es cercano a los materiales más utilizados por los etruscos:
bronces y terracotas envejecidos por el gran paso del tiempo que aún mantienen una fuerte impronta de vitalidad. Tal como imagino que sucede con un amor como el de esta pareja de dioses. Los etruscos escribían a veces de izquierda a derecha y otras en sentido contrario, incluso en ocasiones hacia ambos lados. Aproveché esto para escribir sus nombres en el título de manera que se dirigieran al encuentro entre sí, ya que se trata de dos dioses muy distintos que se atraen mutuamente. ¿Ustedes creen que este tipo de amor puede existir en el reino de los humanos? Si les gustó este video, pueden suscribirse y apoyarme con un me gusta. Nos vemos próximamente.